Buen día, profesor. Soy la alumna Yarelia Alexia Llovera Reyes. Hoy voy a explicar dos ejercicios de la semana 2 del curso de Mecánica Fluidos. En este caso tenemos el ejercicio número 6, que dice, calcule la rapidez de caída máxima de una gota de lluvia de 10 a la menos 3 centímetros de radio en el aire. La viscosidad y la densidad del aire son 1,83 por 10 a la menos 5 pascales y 1,2 kilogramos sobre metros cúbicos respectivamente. Para desarrollar este ejercicio, primero desarrollemos su DCL. En este caso, tenemos esta fuerza E, que es el empuje, tenemos la fuerza de arrastre, que las dos fuerzas van hacia arriba, y tenemos una fuerza adicional, que es el peso, que es dibujada hacia abajo. Como datos tenemos lo siguiente, que el radio es igual a 10 a la menos 3 centímetros, y eso, convirtiéndolo a metros, sería igual a 10 a la menos 5. También tenemos que la viscosidad del aire es 1,83 por 10 a la menos 5 pascales. También tenemos como dato que la densidad del aire es igual a 1,20 kilogramos sobre metros cúbicos. También tenemos que la densidad del agua, como no nos dan temperatura, lo ponemos como 1000 kilogramos sobre metro cúbico. También tenemos que la gravedad es igual a 9,81. ¿Qué es lo que nos piden? La velocidad máxima. Para hallar la velocidad máxima usamos la ley de Stokes. En este caso, el peso menos el empuje sería igual a la fuerza de arrastre. Las fórmulas serían, en este caso, el peso sería igual a la densidad del agua por la gravedad por el volumen. El empuje sería igual a la densidad del aire por la gravedad por el volumen. La fuerza de arrastre sería 6 por pi por la viscosidad por el radio por la velocidad. El volumen de la esfera, como es una esfera, su volumen sería 4 tercios por pi por el radio al cubo. En este caso, reemplazando en nuestra fórmula de peso menos empuje, que es igual a fuerza de arrastre, tenemos lo siguiente, que la densidad del agua por la gravedad por 4 tercios de pi por radio al cubo, menos la densidad del aire por la gravedad por 4 tercios por pi por radio al cubo, sería igual a 6 por pi por la viscosidad por el radio por la velocidad. Eso nos daría como fórmula que vamos a usar que la velocidad sería igual a 2 veces el radio al cuadrado por la gravedad, todo eso multiplicado por la densidad del agua menos la densidad del aire, todo eso dividido sobre 9 por la viscosidad. Reemplazando los datos en la fórmula, tendríamos que la velocidad sería igual a 2, en este caso nuestro radio que nos dieron de dato, sería 10 a la menos 5 metros, elevado al cuadrado, por la gravedad que nos daban también, que es 9,81, por la densidad del agua, que es 1000, menos la densidad del aire, que también nos dieron de dato, que es 1,20. Todo eso lo vamos a dividir entre 9 por la viscosidad, que también nos dieron de dato, que es 1,83 por 10 a la menos 5 pascales. Resolviendo tendríamos 10 a la menos 10 multiplicado por 9,81 multiplicado por 998,8. Todo eso dividido entre 1,647 por 10 a la menos 4 pascales. Resolviendo eso nos daría igual a la velocidad, que va a ser igual a 1,962 por 10 a la menos 6, todo eso entre 1,647 por 10 a la menos 4. Operando eso, nos daría que nuestra velocidad sería igual a 0,0119 metros sobre segundo. Como respuesta, entonces, tendríamos que la rapidez de caída máxima de la gota es de aproximadamente 0,0119 metros sobre segundo. Ahora tenemos el segundo ejercicio. En este caso es el ejercicio número 8.
Dice, una esfera de cobre de 0,4 gramos cae con una rapidez terminal de 5 centímetros sobre segundo en un líquido desconocido. Si la densidad del cobre es de 8.900 kilogramos sobre metros cúbicos y la del líquido es de 2.800 kilogramos sobre metros cúbicos, nos piden calcular la viscosidad del líquido. Como siempre, tenemos que hacer primero nuestro DCL para saber qué fuerzas actúan sobre. En este caso, nuestro DCL también nos da igual. Tenemos una fuerza de empuje hacia arriba, una fuerza de arrastre que también va hacia arriba y el peso que sale. Tenemos como datos que la masa es 0,4 gramos, convirtiéndolo a kilogramos para que nos sea más fácil usar las fórmulas, sería 4,0 por 10 a la menos 4 kilogramos. Nos dan también que nuestra velocidad total es igual a 5 centímetros sobre segundo, que eso sería igual a 0,05 metros sobre segundo, convirtiéndolo en metros, obviamente. La densidad de cobre sería igual a 8.900 kilogramos sobre metros cúbicos. La densidad de líquido es 2.800 kilogramos sobre metros cúbicos. La gravedad siempre es 9,81 metros sobre segundos. En este caso, nos piden hallar nuestra viscosidad. Vamos a usar la ley de Stokes. En este caso sería nuestro peso menos el empuje va a ser igual a la fuerza de arrastre. La fórmula sería, el peso va a ser igual, en este caso, la densidad del cobre por la gravedad por el volumen. El empuje va a ser igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen. Nuestra fuerza de arrastre va a ser 6pi por la viscosidad por el radio por la velocidad total. Y nuestro volumen de una esfera, que ya sabemos que es 4/3 por pi por el radio al cubo. En este caso, reemplazando en nuestra fórmula de peso menos empuje, que es igual a fuerza de arrastre, eso nos va a dar igual a que la densidad del cobre por la gravedad por nuestro volumen, que es 4/3 por pi por el radio al cubo, menos la densidad del líquido por la gravedad por 4/3 por pi por el radio al cubo, va a ser igual a 6pi por la viscosidad por el radio por la velocidad. En este caso, nuestra viscosidad nos quedaría con la fórmula de 2 por el radio al cuadrado por la gravedad multiplicado por la densidad del cobre menos la densidad del aire, todo eso sobre 9 por la viscosidad. Primero, para hallarlo, tenemos que hallar el cálculo del radio. En este caso, vamos a hacer que la masa va a ser igual a la densidad del cobre por el volumen. Ya sabemos que el volumen de la esfera es 4/3 por pi por el radio al cubo. Por eso nos va a dar eso igual a la densidad del cobre por 4/3 por pi por el radio al cubo. Despejando el radio, nos daría igual que el radio al cubo va a ser igual a 3 por la masa, todo eso sobre 4pi por la densidad del cobre. Quitando el cubo nos daría igual a, el radio va a ser igual a 3 por la masa, todo eso sobre 4pi por la densidad del cobre, todo eso elevado a 1/3. Entonces nos daría que nuestro radio sería igual a 3, nuestra masa ya nos daban como dato, sería 4,0 por 10 a la menos 4 kilogramos. Todo eso sobre 4pi por nuestra densidad del cobre. Eso también nos daban como dato. Es 8.900 kilogramos sobre metros cúbicos. Luego reemplazamos la fórmula que teníamos de nuestro radio en la fórmula de la viscosidad. Entonces tendríamos que la viscosidad va a ser igual a 2 por la gravedad, 9,81 por la densidad del cobre, 8.900, menos 2.800. Todo eso sobre 9 por 0,05 metros sobre segundo. Y en este caso eh, hemos sacado nuestro radio, que sería, ya lo habíamos hallado, que era 3 por 4,0 por 10 a la menos 4 kilogramos.
todo eso sobre 4 por 3,14, que es pi, por 8.900 kilogramos sobre metros cúbicos, todo eso elevado a 1/3 y todo eso elevado al cuadrado. Operando toda esa fórmula nos daría que la viscosidad del líquido es 1,3 pascales. Por lo tanto, nuestra viscosidad como respuesta total sería 1,3 pascales. Muchas gracias.